quiero presentar el siguiente pronunciamiento. Respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre las declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, del pasado 25 de noviembre. El pasado 25 de noviembre, el presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, manifestó que una de las primeras medidas que aplicaría desde su gobierno sería la de imponer aranceles del 25% a nuestra patria en reclamo a la migración y el tráfico de fentanilo a los Estados Unidos. En cuanto a la migración, México no es responsable del flujo de migrantes de Centro y Sudamérica o de otros países del mundo hacia los Estados Unidos. A pesar de ello, ha colaborado con el gobierno estadounidense a tal grado que ha disminuido en un 75% el cruce sin la documentación respectiva al vecino país. México ha insistido en promover empleo y desarrollo económico en América Latina para enfrentar las causas profundas que generan el fenómeno migratorio a Estados Unidos de América de seres humanos en búsqueda de oportunidades para cubrir sus necesidades básicas. Tanto México como Estados Unidos son países que se han enriquecido con la población migrante y es necesario superar todo racismo y xenofobia para atender el fenómeno migratorio con humanismo y solidaridad, reconociendo sobre todo Estados Unidos que los migrantes han contribuido y siguen contribuyendo con su trabajo y esfuerzo a la riqueza del vecino país. En cuanto al tema de consumo de drogas, nuestro país ha colaborado permanentemente con el gobierno de nuestra vecina nación en el combate al crimen organizado y en especial al narcotráfico. Ha tomado medidas especiales para combatir el flagelo del fentanilo, que causa graves estragos a la población de los Estados Unidos. México lo ha hecho y lo seguirá haciendo por la convicción de luchar contra un mal terrible que aqueja a la humanidad y que en los Estados Unidos es quizás el problema de salud más serio que padecen al ser el mercado de consumo de drogas más grande del mundo. La colaboración entre los gobiernos de ambas naciones debe continuar y fortalecerse, y cada país debe asumir su parte, pero no hay duda que difícil será su solución si desde los Estados Unidos de América no se desarticulan los grupos criminales de distribución de estupefacientes y si no se logra detener el tráfico de fentanilo desde los países asiáticos y no se impulsan programas sociales y de salud pública que asuman el consumo de drogas como un problema de salud pública central en la Unión Americana. Sumado a lo anterior, hay que ver con mucha claridad que nuestro país no es el principal consumidor de drogas del mundo, no produce armas y sí entran ilegalmente al territorio nacional cerca del 75% de las armas que utilizan los grupos criminales en México, siendo estas de fabricación o de procedencia estadounidense. En cambio, pagamos el altísimo precio de poner las muertes, que son el enorme costo que cobran por las disputas por lograr el control del abastecimiento del principal mercado consumidor de drogas en el mundo, los Estados Unidos. Estamos convencidos que es mediante el diálogo y la cooperación que se pueden y deben enfrentar estos y cualquier problema o dificultad que aqueje a nuestras naciones. Nuestros pueblos, más allá de la transitoriedad de sus gobiernos, seguirán su vecindad, su mutuo intercambio económico, social y cultural y su creciente integración. Es necesario darse cuenta que nuestra relación económica es de tal magnitud que cualquier decisión que afecte a alguna de nuestras economías tendrá necesariamente un impacto en ambas naciones. La imposición de aranceles no solo afectaría a las empresas estadounidenses que operan en México y a nuestra economía, tendrán un impacto negativo de los consumidores y de la economía estadounidense, además de ser una medida injusta, unilateral, que violenta los acuerdos comerciales existentes entre ambas naciones.
Por si esto no fuera suficiente, la Asamblea General de la ONU, en su resolución ARES-78-135 del 21 de diciembre de 2023, estableció: reconociendo que las medidas económicas, financieras o comerciales unilaterales que son incompatibles con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas tienen un efecto perjudicial en todos los aspectos de la vida de los países contra los que van dirigidas. Exhorta a la comunidad internacional a que condene y rechace la imposición de tales medidas como medio de ejercer presión política y económica sobre los países en desarrollo, porque entorpece el pleno logro del desarrollo social y económico. Reconoce que las medidas económicas coercitivas unilaterales que son incompatibles con los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas constituyen un importante obstáculo para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible en los países en desarrollo contra los que van dirigidas. De igual manera, la Asamblea General de la ONU, en su resolución A/C.3/79/L.25 del 31 de octubre de 2024, manifestó sobre las medidas coercitivas unilaterales que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados, impiden la realización plena del desarrollo social y económico y menoscaban el bienestar de la población de los países afectados. Se opone la ONU enérgicamente al carácter extraterritorial de esas medidas que, además, amenazan la soberanía de los Estados, y en este contexto exhorta a todos los Estados miembros a que ni las reconozcan ni las apliquen y a que adopten medidas administrativas o legislativas según proceda para contrarrestar la aplicación o los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales. Por estas razones, desde el Senado de la República, apoyamos el llamado hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presidente electo Donald Trump a retirar cualquier amago de sanción económica y a construir, mediante el diálogo y el acuerdo, las políticas necesarias para combatir todo tipo de dificultad que surja entre las naciones. Hacemos votos para que la razón y la justicia priven entre las relaciones de nuestras naciones y de nuestros pueblos. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores.